Muy bien, buenas noches, queridos. ¿Hay alguno que no saludé? Bueno, buenas noches también para los que nos están siguiendo ahí por la transmisión, ya sea en vivo o luego cuando la puedan ver, que pueda ser de bendición la palabra del Señor. Y oramos en este sentido. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado alegres y gozosos, alabándote con nuestras voces, Señor, trayendo estas ofrendas. Y Padre amado, gracias por tu amor hacia nosotros, por tus cuidados, Señor, y también por poder tener esta herramienta de la oración, Padre, para poder dirigirnos a ti, el Dios bueno, nuestro Padre bueno. Padre, ahora al escuchar tu palabra, que nos puedas estar hablando en nuestros corazones, que seas tú, Señor, tocando, Señor, nuestro ser, nuestra intimidad, Padre, y que halle esa semilla una tierra preparada y blanda para recibirla y que pueda dar fruto. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, venimos de hace un tiempito ya, cuando me toca hablar los miércoles, este, estudiando el libro de Nehemías. Así que les invito a estar yendo mientras hacemos una pequeña introducción al capítulo 4 del libro. Bueno, para recordar y aquellos que se suman tal vez a este libro hoy, tenemos que remontarnos al mundo antiguo, al imperio persa, cuando el rey Asuero reinaba en aquel lugar lo que era el mundo conocido, digamos. Era el imperio más poderoso de esa época. Allí tenían algunos esclavos, entre ellos algunos judíos, y entre estos judíos estaba Nehemías, un joven que era copero del rey, era esa persona de mucha confianza para el rey, para que probara, ¿verdad?, los alimentos y las bebidas que el rey tomaba, por si alguna estaba envenenada. Y estando a muchos kilómetros de su nación, tal vez sin haber conocido jamás la tierra de sus padres, ¿verdad?, sin conocer Jerusalén, le llegan a él noticias un día, dice, de sus hermanos, de que estaba en gran afrenta allí, de que estaba todo destruido, toda una calamidad era el lugar, los muros que protegían la ciudad, muy importantes en esa época para la defensa, estaban destruidos y bueno, esto lo entristece mucho, y esta tristeza no la pudo esconder delante del rey, lo cual para él era algo peligroso. Porque si cambiaba el semblante de aquel que probaba los alimentos antes del rey, el rey diría, bueno, acá algo me va a suceder, o capaz que ella tiene los síntomas, ¿verdad?, que le están pasando de haber ingerido algo envenenado. Bueno, allí él le dice al rey por lo que estaba pasando su pueblo. Entendió que él tenía un propósito de parte de Dios, también que su corazón, vemos, estaba con Dios, su corazón estaba con el pueblo de Israel. Reconoce luego de confesar su pecado y el pecado del pueblo, que las fuerzas eran de Dios y no eran las de él. Pasan 4 meses, la tristeza aún no se iba de él. Y bueno, es así que el rey lo autoriza a irse, le da todo lo que necesita para llegar al lugar y para empezar con esa obra. Y también algo bueno allí del rey que le dice, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás?, le dice. Vemos que la mano de Dios estaba sobre él se daba cuenta de eso y Dios había puesto en su corazón que tenía que hacer esta obra. Luego llegamos al capítulo 3, allí estudiamos cuando ya comenzó la reconstrucción del muro y las puertas,
y hicimos un paralelismo con las puertas, con la vida, con las puertas, digamos, en construcción de nuestra vida. Y bueno, llegamos ahora al capítulo 4, donde estuvimos viendo algo la vez anterior, no pudimos finalizar, pero sería conveniente leer desde el versículo 1. Un segundito. Si me siguen con la lectura, dice así: así que ya estaban construyendo el muro, ¿verdad? Y esto lo oyó Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro. Se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnios de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, otro acérrimo enemigo del pueblo de Dios. Este era amonita, un pueblo también allí por el norte, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Así que habían burlas, ¿verdad? Para poder desanimar a Nehemías y a toda esa parte del pueblo que estaba en la obra. Y ahora habla Nehemías el versículo 4 y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, vendría a ser la afrenta, de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, que ellos se vuelvan cautivos, como era el pueblo allí en Persia. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y continúa: edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7, pero aconteció que oyendo, estos dos personajes nuevamente, Sanbalat y Tobías, se suman los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos, o sea, las entradas a la ciudad, comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ya la táctica de la burla, vieron que no había tenido su efecto, así que van por otro camino. Dice el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Hasta ahí, en esta lectura. Retomemos algunos versículos anteriores, ¿verdad? Que el ánimo no había desmayado de ninguno de este pueblo que estaba en esta obra. Pero al finalizar el versículo 10, dice que el pueblo dijo: no podemos edificar el muro. Ahí ya el desánimo les había ganado. Como veíamos finalizando la vez anterior, era la tierra fértil que necesitaban los enemigos para ingresar y llevar a cabo su plan. Estaban allí esperando en cualquier momento, ese momento oportuno para ingresar, ¿verdad?
y como dice el versículo 11, los matemos. Ese era el plan. Algo bueno también que vemos en el versículo 13, es ese entonces. Ese entonces trae aparejado tres conceptos que son muy importantes para lo que viene después y son muy importantes también para nuestras vidas. Nehemías, en la reacción que tuvo ese entonces, que tiene aparejadas estos tres conceptos. Primero, que Nehemías escuchó. En el versículo 12 vimos lo que les estaban diciendo, cuál era el mensaje que le traían, lo que iba a suceder. Nehemías escuchó. Ese entonces también trae aparejado el concepto de que él tomó los recaudos, Y también trae aparejado que lo hizo a tiempo. Y sin duda en nuestras vidas, en donde nos movemos, en nuestras familias, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en tantos lugares, que pueda haber un alto luego de un acontecimiento, de una noticia, de una luz que se enciende, que pueda haber un alto y un entonces en nuestras vidas, que podamos también como Nehemías escuchar, que podamos tomar los recaudos para contrarrestar esa posición y poder hacerlo a tiempo. Y sobre todo también algo que pienso es que tenemos que llevar esto al ámbito espiritual, ¿verdad? De esto se trata lo que estamos leyendo. Así que también desde ese aspecto, y muy importante en nuestras vidas, cada uno sabe cómo está, cómo vino hoy, y bueno, si de alguna manera se encendió una alarma, una luz amarilla o roja, bueno, hagamos entonces este alto, escuchemos al Señor, tomemos los recaudos y debemos hacerlo a tiempo. También va para el liderazgo de la iglesia, también va para los ancianos, para los pastores, ¿verdad? Que sabemos que lo hacen con temor al Señor. Esto es muy importante, queridos, y es para todos nosotros. ¿Cómo tomamos nosotros la exhortación? ¿Cómo tomamos los consejos? ¿Cómo tomamos la disciplina? Otra cosa muy importante de este versículo es que puse al pueblo por familias, el sentido de pertenencia, para saber sobre ellas. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en este asunto, pero es un punto muy importante en la estrategia que llevó a cabo Nehemías escuchando al Señor. Allí al final menciona algunas armas, ¿vieron? ¿Qué tienen en común esas armas? El color del arma, ¿cómo se dice? Son armas blancas. ¿Qué decías, perdón, Daniel? No, de escudo todavía no habla. Un poquito más adelante habla y menciona un poco más lo que sería la armadura de Dios, pero en este caso, ¿verdad? Tenemos armas blancas. ¿Cuáles son? Espada, lanzas y arcos. ¿Qué diferencia tienen entre ellos? Eso, el alcance que tienen. Hoy por hoy también el alcance es muy importante. Es muy importante batir el peligro enemigo lo más lejos posible. Allá, a la distancia. Allí las flechas posiblemente podrían llegar, no sé, no estudié de este en particular, pero tal vez 80 metros, 70 metros, depende del arco y cómo sería en aquella época, no tengo ni idea. Hoy por hoy, ¿verdad?
Lamentablemente en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Ya hay misiles que atraviesan y van de un continente al otro, como parecería que no hubiera una distancia que los limite. Luego tenemos las lanzas, ¿verdad? También, para no tener contacto con el enemigo, no tenerlo encima, la lanza permite una distancia, obviamente, muy cercana, pero no el cuerpo a cuerpo. Eso capaz que se podría comparar con las armas colectivas, posiblemente. Allí, Marito estará pensando ahí en su pasado. Es muy importante, ¿verdad? Si no pudimos detenerlo allá a mucha distancia, poder detenerlo antes de tenerlo encima, antes de que el problema lo tengamos arriba de nosotros, que ese sería el caso de la espada. Y pensaba también en esto, justamente en los peligros que podemos afrontar cada uno de nosotros, en los mismos ambientes que manejábamos. Podríamos pensar primero en el espiritual, luego en nuestras vidas personales, con nuestras familias y en tantos lugares. Cuanto más lejos podamos detener ese peligro inminente, eso que acecha a nosotros, al pueblo de Dios, es lo mejor, lo más lejos. Ni bien arranca el problema, ahí atacarlo. No esperar que esto crezca, ¿verdad? Que pueda haber después más problemas. Bueno, hay que estar alertas, hay que estar orando y velar. Otra cosa muy importante, ahora vamos a ver en un ratito de esto también de nuevo. Otra cosa muy importante también es el conocimiento que tenían que tener de estas armas. Vemos también que en la característica de arma blanca se podría hablar también de lo que es la espada que tenemos nosotros los cristianos, que es la palabra de Dios, que debemos conocerla también. Y para conocerla hay que leerla, hay que estudiarla, hay que pasar momentos a solas allí leyendo. Y también pensaba en que el soldado también tiene que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Eh, en instrucción para poder conocer el armamento así, al dedillo. Poder conocerlo en diferentes ambientes, en diferentes horas, con cansancio, sin cansancio, con sueño, en horas que la luz es limitada, cuando no hay luz. Otra parte también de la instrucción con respecto al conocimiento que hay que tener del arma, en nuestro caso lo llevamos a la palabra de Dios, es saber, bueno, desde el peso, el largo, la cadencia, la cantidad de munición que puede llevar, medidas de seguridad, desarme, arme, limpieza. Y un ejemplo que les traigo, para hacer un paréntesis, una de las cosas que se estila hacer en la instrucción es, con ojos cerrados, el soldado tiene que desarmar el arma y luego armarla. O en la oscuridad completa o le tapan los ojos. Y bueno, acá tenemos a Mili, que en la parte de instrucción en su momento fue de las mejores en esta etapa de instrucción. Así que bueno, allí está ella también, que sabe a qué me refiero y se entiende perfectamente. El pueblo, con estas armas, tenían que conocerlas también, ¿verdad? No dice nada cómo fue el tema de si hubo algún momento de instrucción o algo, me imagino que sí, pero ellos también, ¿verdad? Tienen que conocerla. Y nosotros también tenemos que conocerla. Y quien mejor tenemos en su palabra que se defendió contra el enemigo en la tentación fue, como sabemos, el Señor Jesús, aquellas 3 veces que respondió con la palabra del Señor. ¿Estamos entrenados también nosotros?
Bueno, esperemos que sí, y si no, que comencemos a hacerlo. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice allí que use bien la palabra de verdad, entre otros consejos que le da a Timoteo. Bueno, también es para nosotros. Y continuamos con el versículo 14. Perdón. A ver, déjenme ver que me perdí un poquito. Sí, hay 14. ¿Alguien tiene la versión NTV? Seguimos con otro paréntesis que también es importante. ¿Alguien tiene la versión NTV? Por allá señalan a alguien que se esconde. No, mirá, ¿viste que allí si estás en el versículo ahí? Seguro. ¿Viste que hay dos comas, no? Una coma casi enseguida y otra ahí unas palabras después. ¿Te animás a leerlo fuerte? ¿Todo el versículo? Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, Bueno, si siguieron la lectura en la versión 60, hay una palabra que se omite, o tres palabras que se omiten y que son muy importantes. ¿Ahí las encontraron? ¿Cuáles son las tres palabras? Y me levanté. Y me levanté. Esto es muy importante. Muy importante. Yo en mi celular tengo descargada la NTV. Es la segunda que leo después de la de 60. Pero esta es una omisión muy importante. Y bueno, nada, solo que los invito a tal vez leer más de una versión y la interlineal, el original también dice estas tres palabras. Y me levanté. Fue tal el desánimo del pueblo que ni aún Nehemías, ni el liderazgo del pueblo que estaba allí, que se menciona y lo vamos a mencionar en un momento también, escapó a esto. Como tampoco podemos escapar ninguno de nosotros. No importa si son los ancianos, los líderes de adolescentes, este, Mabel, Matilde, yo, Luis, no importa quién. Cualquiera de nosotros podemos caer en esto, del desánimo. Y vimos que fue la tierra fértil para que el enemigo dijera, ahora es el momento de atacar, ahora es el momento de entrar y hacer daño y matar allí a parte del pueblo de Dios y destruir la obra que el mismo Señor le había encargado a Nehemías. Pero como vemos acá, dice Nehemías, después miré y me levanté. Bueno, ¿qué fue lo que miró? Lo que le encarga luego al pueblo también, ¿verdad? Que miraran al Señor, que miraran a su Dios fuerte y temible, todas las obras que el Señor había hecho, todo lo que ellos habían escuchado de su familia, de sus padres, todo lo que ellos veían que el Señor había hecho hasta ese momento. Ya habían pasado casi la mitad de la construcción del muro, algo que parecía imposible. Lo estaban viviendo con sus vidas, el día a día, veían la mano del Señor junto a ellos. Y a pesar de eso, se desanimaron. Todos se desanimaron, todos se desanimaron. Pero dice, después miré y me levanté. No estaba en pie Nehemías como tenía que estar, animando al pueblo, como tenía que estar construyendo a la par con ellos. No, no estaba en pie. Y eso fue por el desánimo. Pero qué bueno, queridos, que tenemos a nuestro Señor, que sabemos las grandes cosas que Él ha hecho, las grandes cosas que ha hecho con nosotros, que le recordemos, queridos. Yo he escuchado que qué bueno que es a oraciones contestadas, ¿verdad? Cuando vemos la mano del Señor, que
que no hay dudas de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, a nuestro alrededor, con nuestros hermanos, que anotemos, que si somos olvidadizos, que lo anotemos, pero recordemos eso. Eso tiene que darnos el ánimo. Le dio el ánimo aquí al pueblo, a Nehemías, y es lo que tenemos que mirar nosotros, no quitar la vista a nuestro Señor, no quitar la vista de Jesús, ¿verdad? Es nuestra meta, no podemos quitar la vista a nuestra meta para correr esta carrera. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestras vidas. Aquí vemos el tema de la familia. No dice por vuestras vidas, dice pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ese debe ser un motivo mayor aún, que más ánimo tiene que darnos de pelear por nosotros mismos, de ese orgullo que tal vez podemos tener, de pensar en nosotros mismos, de mirar para adentro acá dice de mirar por la familia. Y todos nosotros, si hemos puesto nuestra confianza en el Señor, nos recibe el Padre en su familia, somos hijos de Dios, somos todos hermanos, hermanos del Señor Jesús también. Esto es lo que nos debe mover. El enemigo de Dios, personificado en esos personajes que se mencionaba, quería ir contra el pueblo de Dios. Tenía que ir contra la familia de los judíos que estaban allí en Jerusalén. Y hoy por hoy también, el enemigo es el enemigo de la iglesia y es el enemigo de la familia. Por eso el ataque constante a estas dos instituciones que el Señor creó: la iglesia, el pueblo y la familia. A quienes nos miran por YouTube, tal vez hay alguno que no está viniendo, no se está congregando. Tal vez como nos comentaba Carolina, ¿puede ser? Carolina. Y bueno, tendrás tus motivos para no estarte congregando en esta iglesia o en la iglesia que estabas yendo. Una de las cosas que el Señor nos mostró el fin de semana allí en Durazno es que la iglesia es algo bueno. La familia es algo bueno. Entonces no podemos decir que la iglesia nos atacó, que la iglesia nos hizo esto. No podemos generalizar a todos los hermanos. Tal vez tuvimos problema con un hermano. Tal vez nosotros mismos hemos sido el problema. Y por eso no estamos congregándonos. Pero esto no es lo que el Señor quiere. El Señor permite que hayan problemas en la iglesia, que tengamos problemas con los hermanos. El Señor está obrando nuestras vidas. El Señor quiere que perdonemos. ¿Cuántas veces al hermano? Bueno, es un decir, hay que perdonar. Y si hay que perdonar, no voy a estar en mi casa mirando por televisión. ¿A quién voy a perdonar de nosotros? ¿Verdad? El Señor quiere la vida de los hermanos en la iglesia. Es necesario. Es necesario para exhortarnos, como hemos visto, para, para alimentarnos, para cuidarnos, para orar unos por otros, para crecer. Y también el Señor tal vez use a un Raúl Sarau que es medio, no sé, rígido o medio áspero, y bueno, para limar algo en vos capaz. Y es necesario, todos somos necesarios, todos somos necesarios. Estamos acá porque el Señor así lo quiere. Y murió nuestro Salvador y dio su vida por la iglesia. Versículo 15. Voy a apurar porque si no, no voy a poder terminar el 4 tampoco. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea que ya sabían el plan y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, o sea, el plan justamente, desbaratado es arruinado,
Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Como parece que las noticias corrían rápidamente de un mando a otro, cosa que vimos el otro miércoles, es que no habían secretos aparentemente, siempre se escapaba la información de un lado a otro. Pero vemos que Nehemías y el pueblo puso los ojos en Dios nuevamente y allí, confiado en las fuerzas que Dios les daba y la protección, allí salieron nuevamente a la obra. Cada uno a su tarea. Ahora yo me preguntaba, ante una amenaza de ataque, ¿verdad? Ante una amenaza en todos estos ámbitos que habíamos mencionado anteriormente, desde el espiritual y todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Debemos seguir? ¿Debemos seguir y continuar con la obra que venimos haciendo como si nada? ¿O acá encontramos otra enseñanza de que tal vez haya que hacer un alto, ponernos delante de Dios, escucharle, tomar los recaudos que ya vimos? Si ellos hubieran seguido como venían hasta ahora, y el ataque hubiera llegado. El ataque hubiera llegado. Así que esto también, queridos, estemos pensando que tal vez haya que hacer un alto en algo que estamos haciendo o en la obra de algo, ¿verdad? Volver a la unidad con oración, tal vez con ayuno, meditar en su palabra para vencer ese riesgo inminente y luego volver cada uno a su tarea, como dice la palabra. Vamos del 16 al 18. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Acá ya menciona más elementos del escudo, ¿verdad? De armadura, perdón, sí, gracias. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y acá un poco en el 18 aclara, porque si están con unas armas en un brazo no pueden acarrear y demás con el otro. Acá lo aclara un poco más en el 18, dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida, o sea, ajustada a sus lomos, en la espalda. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Por qué eran estas medidas? ¿Por qué tomó estas medidas, Nehemías? Vamos, es algo repetitivo, ya lo hemos visto. Por las amenazas, por la acechanza, ¿verdad? Pues el Señor les había mostrado lo que iba a pasar y lo que tenían que hacer. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, ¿verdad? Y al final dice, ¿quién es el que está? El diablo, ¿verdad? Está como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, en la parte espiritual, este es el riesgo que tenemos cada uno de nosotros. El enemigo, nuestra carne. Hay que estar entonces velando y orando. Dice en el 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, otro tema también, que allí el final del versículo 16 dice que detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y acá va un poco a que en la obra, ¿verdad? El liderazgo del pueblo tiene que estar supervisando, al cuidado, al control, ¿verdad? De que todo se esté realizando, ¿verdad? Como el Señor lo había mandatado. Lo mismo para el liderazgo de su pueblo, de la iglesia también. Así que estábamos ahí y al resto del pueblo, versículo 19, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Sin duda que
el estar lejos era un peligro. El estar lejos era un peligro. Estuve buscando algo y la longitud del muro, si bien podríamos decir que era un polígono, era como o una circunferencia, podríamos llamarlo de otra manera, era aproximadamente de más o menos como 35 cuadras de largo. Imagínense, ¿verdad? En el ruido de la obra, acá no hay mucha gente de obra, como otras veces ha habido algunos hermanos, en el ruido de la obra, en esa distancia, con el murmullo de la gente, con algún chiste que alguno se mandaría y algunas risas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que se puedan juntar? Y bueno, para eso estaba, ¿verdad? Este instrumento, la trompeta, que era la misión que tenía estar cerca de Nehemías para tocarla cuando el peligro estuviera cerca. Y bueno, la aplicación es sencilla y nuevamente apelo a aquellos que están lejos, gracias al Señor que trajo a Carolina, pero aquellos que están lejos. Si nosotros estamos en peligro, que estamos acá, bueno, cuánto más ellos, cuánto más aquellos que se han apartado, que están lejos, están en serio peligro. Y no sé si alguna vez lo comenté acá, había una hermana, maestra de escuela dominical, con muchos años, de jovencita se apartó. Con Giselle fuimos algunas veces a visitarla y la última vez que fuimos, nos dijo, yo he perdido hasta la humanidad. Yo he perdido hasta la humanidad, sabiéndose lejos del Señor. No volvió, a menos que yo sepa, pero bueno, el riesgo que estamos de estar lejos del pueblo, de estar separados, de estar a la distancia. El Señor quiere que estemos unidos, pero no unidos solamente acá físicamente, allí juntas Mili con Abril, porque podemos estar sentados los dos allí, también como se ha dicho tantas veces, pero nuestro corazón puede estar lejos, muy lejos de este lugar, muy lejos de Dios, y bueno, eso también es un peligro. Así que bueno, cuidémonos, queridos, estemos alerta ante este riesgo y estemos juntos. Y también finalizando el versículo 20, dice una verdad que en varios otros lugares también, no lo busqué, pero lo menciona en la Biblia, quien pelea la batalla no somos nosotros. Esta batalla espiritual, que no la vemos, si abriéramos los ojos, no sé qué pasaría, capaz que yo saldría corriendo de lo que podemos ver, pero es el Señor que pelea por nosotros. Tenemos que ver, tenemos que estar juntos, tenemos que estar juntos. Cuando suena la trompeta, hoy sonó la trompeta, venimos acá, estamos juntos, hemos alabado al Señor, hemos orado, estamos escuchando su palabra ahora. Y si queremos ver la mano del Señor a favor de su pueblo, a favor de nosotros, sabiéndonos nosotros en una situación tal vez de prueba, de que estamos pasando por ciertas situaciones, de que estamos alejándonos del Señor. Bueno, si queremos ver al Señor, si queremos verle pelear por nosotros, tenemos que estar donde suena la trompeta, tenemos que estar juntos, en unidad, no físicamente, sino espiritualmente juntos. Finalizando ya, dice en el versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esto llevó aproximadamente un mes. Este periodo, digamos, que se menciona ahora, viviendo de esta manera. Sin duda que era algo muy agotador,
como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y no solamente los jóvenes, 24/7, ¿no? Todo eso que se menciona. Bueno, estaban así. No había descanso. No se podían ni sacar la ropa. Tenían que estar de sol a sol trabajando y no de oficinista, en la obra, allí con las piedras, trabajando de una manera cansadora, todavía alertas, escuchando tal vez, ya capaz que no se escuchaban tantos chistes ni risas, ni contadas del muro, de las piedras, porque había que estar atentos a la trompeta. Esto también tiene otra aplicación, ¿verdad? Estar atentos y escuchando a nuestro Señor. Pero, y luego, bueno, sí, ahora me voy a descansar, me acuesto, ronco toda la noche y estoy recansado. No, de ahí a la guardia, allá al muro, a mirar, ¿verdad? Esperando nuevamente que el sol saliera, no para descansar. Agarrar, digamos, la pala, la espada a la espalda atravesada y allá, a seguir trabajando. Y así estuvo el pueblo unido y trabajando. Lo último, ya para finalizar, esto de que no nos quitamos nuestro vestido. Esto me llamó a pensar algunos cuentos que a veces hacemos cuando vamos en viaje a Durazno. Ya, los que van, ya lo han escuchado. Bueno, ahora lo van a escuchar de nuevo. Pero no todos lo han escuchado, así que el 31 de diciembre hicieron 200 años de la toma de la fortaleza Santa Teresa. La toma de la fortaleza no es como, digamos, algunos la pintan, ¿verdad? Que atacaron y hubieron tiros de cañón y murió gente y caballos y continuaron. No se tiró un solo tiro. Quien estaba allí a cargo tenía una estrategia ya planificada con otros líderes orientales de la época y los encontraron a los brasileños, los soldados del Imperio del Brasil, durmiendo. En un parte, lo que se escribe después del informe de la batalla, un par de días después, cuando le escribe a La Valleja, dice algo así: los encontramos en camisa. No estaban con la espada ceñida a los lomos. Los encontramos en camisa. Y bueno, perdieron la fortaleza. El Imperio de Brasil allí perdió la fortaleza. No estemos nosotros dormidos. No estemos nosotros dormidos. Si bajamos la guardia, así nos va a ir, como los soldados del Imperio del Brasil. Dice en tantas partes: velad y orad. Velad y orad. Velad es esto: estar atentos, mirando, ¿verdad? Vigilando. Velar y orar. Allí se menciona contra la carne, contra nosotros mismos, que a veces somos también el enemigo de nuestro lado espiritual. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, por Nehemías, por este ejemplo que tenemos, Señor, que tal vez sin conocer la tierra, solamente escuchando lo que pasaba, Señor, con tu pueblo, él se enternecía, él sufría y no podía, Señor, disimular su tristeza, Padre, por su pueblo, y que él condujo también, que él fue obediente a tu voz y condujo el pueblo como lo estamos viendo hasta ahora. Padre, que sea ejemplo para nosotros en lo que tú quieres, Señor, hacer con nosotros para tu obra. Ayúdanos, Señor, en esto que hemos visto hoy, el desánimo, a estar velando, estar orando, Señor, y tomar las medidas a tiempo que haya que tomar, Señor, para ganarle al enemigo. Anima a los hermanos, Señor, que están lejos, que se den cuenta, Señor, que abran los ojos y que recuerden, que te miren a ti, que recuerden lo que se están perdiendo, Señor, cerca de ti, en tu casa. Señor, y te damos gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos que has puesto, por los que somos difíciles, Señor, y bueno, ayúdanos, Padre, a quienes lo somos, a tratar de ser cada día menos y ser realmente de bendición unos para otros. Guárdanos en el regreso a nuestras casas y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.